Estimados alumnos, bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso del módulo 4 y del módulo 5. En el módulo 4 comenzábamos haciendo un breve repaso para fijar el uso de la tabla de Fitt y Cervini y del Tribunal de Tasaciones. Decíamos que Fitt y Cervini se aplica de la siguiente forma. Por supuesto, las tablas son de doble entrada, frente y fondo. Si utilizamos Fitt y Cervini, ya determinamos de la siguiente forma: la superficie por el coeficiente de Fitt y Cervini por valor del metro cuadrado dividido 100. Eso nos va a dar el precio unitario cuadra zona de el lote que tomemos como antecedente, y si utilizamos como se debe 5 antecedentes, y por ello está explicado en el punto 2 a través de un ejercicio práctico que es el que ustedes ven aquí mismo. A cada antecedente vamos a ir aplicando la tabla de Fitt y Cervini para luego, antes de tener el precio unitario cuadra zona, que es el último de los renglones, obtener la sumatoria de los 5 antecedentes, dividirlo por 5 y obtener el precio unitario cuadra zona, que es el valor del metro cuadrado que vamos a aplicar a nuestro lote, y también lo vamos a homogeneizar y a multiplicar de la misma forma. La diferencia en la utilización de la tabla del Tribunal de Tasaciones es que la fórmula es superficie por coeficiente del Tribunal de Tasaciones de la Nación por el valor del metro cuadrado. Entonces, en el mismo ejercicio que está propuesto en el punto 2, lo vamos a desarrollar de la misma forma. Una vez que obtengamos la homogeneización de cada uno de los antecedentes, lo que vamos a hacer también es dividirlo por 5 para obtener el precio unitario cuadra zona y aplicarlo al lote que debemos tasar. Eso simplemente fue como un repaso para luego continuar con lo indicado en el índice y en el módulo 4. En el mismo comienza con lo que es lote esquina. Por supuesto deberemos utilizar la tabla de Fitt y Cervini o la tabla del Tribunal de Tasaciones de la Nación para luego aplicar Valvano. Este es el material de estudio con el que ustedes deben guiarse para poder efectuar el examen. Al utilizar la tabla de Valvano, n es el número índice y todos los números índices empiezan con 0. Lo que debemos hacer siempre es aplicarle 1. Por eso ustedes tienen un ejemplo de un caso práctico en donde se les indica: ejemplo, zona 2, 1,75, y n, que es 0, que es el número índice, y se le sumó 1, entonces nos da 1,75. Por eso les indico que voy a tabla y a todos les sumo 1, y se resuelve de la siguiente forma: superficie por valor del metro cuadrado por coeficiente. En este caso propongo Tribunal de Tasaciones de la Nación por el coeficiente de Valvano, es decir, 1,75. Esto es con respecto a lotes esquina. Bien, luego teníamos también como desarrollo el precio de lote esquina, haciendo un ejemplo de 20 metros de frente y 20 metros de fondo, y haciendo también la salvedad de que si tiene más metros de frente, más metros de fondo, se debe tomar como lote medial.
siempre y cuando la mejora no esté incorporada dentro de los 30 metros. Si está incorporada dentro de los 30 metros, se toma como cálculo de valor y no se tasa como lote medial. En ello también quiero hacer una salvedad. ¿Por qué se toman los 30 metros o los 20 metros? Los 20 metros son el índice de vista, ¿sí? Es decir, cuando nosotros llegamos a la esquina de una calle, tenemos una incidencia óptica de 20 metros. Eso es lo que se toma en cuenta antes de pasar a tabla y utilizar coeficientes. Como les digo, si existe la mejora, la tasación es normal. Luego, dentro del mismo módulo 4, efectuamos el análisis de la tasación de lotes con salida a 2 calles. Y hablábamos que existen 5 formas de tasar lotes con salida a 2 calles. Método 70-30, el primero de los métodos. 70% el frente de mayor valor, por ejemplo sobre la calle principal, y 30% el valor de su contrafrente o de la cuadra de menor valor. También les he incorporado un ejemplo para que ustedes mismos sepan cómo es el desarrollo, en donde se les indica un valor hipotético, valor cuadra, por ejemplo, de mayor valor, 80 pesos el metro cuadrado. Esto, por supuesto, luego de obtener comparables para poder determinar el valor del metro cuadrado, zona, y valor cuadra menor, 50 pesos el metro cuadrado. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bien, el terreno es de 750 metros cuadrados. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar la superficie por 70% y ello nos va a dar 525 pesos el valor del metro cuadrado. De la misma forma, vamos a aplicar 750 pesos por 30% y nos va a arrojar 225 pesos el valor del metro cuadrado. Tenemos dos resultados, 525 y 225. Bien, esos 525 lo vamos a multiplicar directamente por el valor del metro cuadrado obtenido, luego de aplicar el método comparativo, por así decirlo, para poder obtener valores promedios en la zona. Entonces, lo vamos a multiplicar en este caso por 80, el cual el resultado va a ser de 42.000 pesos. Y el frente B por 50 y nos va a dar 11.250 pesos. Vamos a sumar los valores arrojados en ambos frentes para que el resultado sea el de 53.250 pesos, valor del lote. Como segundo método propuesto es el de división de lotes. Como la palabra misma lo dice, tiene salida a 2 calles, pero dividimos el lote en 2 partes cuando es un lote irregular o de distinta superficie. En el mismo material ustedes lo tienen, y también cómo resolverlo. Decíamos entonces, por ejemplo, el precio de A es igual a la superficie por A por el valor del metro cuadrado. Entonces nos va a dar el valor del frente A en su valor de metro cuadrado. Lo mismo vamos a hacer con el frente B para obtener el valor del metro cuadrado. El desarrollo es exactamente igual que el anterior método y ejercicio planteado. Tenemos como tercer método de mayor valor. Se obtiene el mismo de multiplicar el valor el mayor valor de los frentes por la totalidad de la superficie.
Entonces, ¿qué vamos a obtener? Superficie por frente de mayor valor. Eso es todo. Método promedio de valores. Se obtiene de la suma de los valores de ambos frentes y se divide por 2. Este resultado se multiplica por la superficie total del lote para obtener así su valor. Entonces tenemos precio del metro cuadrado es igual a valor del lote frente A más valor del lote frente B dividido 2. El precio del lote va a ser igual a la superficie por el valor del metro cuadrado arrojado según el desarrollo indicado del método promedio de valores. Por último tenemos el método difusión de valores, en donde también se evalúa el terreno con un frente A y un frente B. Y en este mismo también se hizo un ejemplo y un desarrollo, en donde el frente A tiene un valor de 70 pesos el metro cuadrado. Recuerden que siempre es un valor hipotético a los fines de poder efectuar el desarrollo del ejercicio. Y un frente B de 30 pesos de valor en el metro cuadrado. ¿Cómo se resuelve? Bien, se resuelve de la siguiente forma. A es el frente de mayor valor. Entonces vamos a multiplicar A por A dividido A más B más B por, y entre paréntesis, la fórmula nos explica que debemos aplicar 1 menos frente A dividido frente A más B. En el ejemplo de resolución y de la explicación de la fórmula, tenemos que la misma se resuelve de la siguiente manera: 70 por 70 dividido 70 más 30 por 1 menos 70 dividido 70 más 30. Entonces, continuando con el desarrollo del ejercicio, aplicamos 70 por 70 dividido 100 pesos más 30 pesos por 1 menos 70 dividido 100. ¿Por qué? Porque hemos resuelto lo que está entre paréntesis. El tercer paso es 70 por 0,7 más 30 por 0,3. Entonces el valor del metro cuadrado será de 49 más 9, es decir, 58 pesos el valor del metro cuadrado para poderlo aplicar a la superficie de nuestro terreno. Luego, continuando con el desarrollo del módulo 4, vimos lo que es lotes triangulares. Recuerden que para lo que es lotes triangulares se aplica la tabla de Mac-Mitchell, tabla 5 y 6. En lotes triangulares decimos que también podemos aplicar el teorema de Pitágoras, base por altura dividido 2. Y como se les indica dentro del mismo material, se aplican las tablas 5 y 6 de Mac-Mitchell. La tabla 5 será con base al frente de una calle y la tabla 6 con vértice al frente de una calle. Cuando no tenemos uno de los lados del triángulo ni la superficie de cada uno de ellos, hay que conocer los teoremas del coseno y de Pitágoras, que es lo que le estaba explicando recién, y que se encuentran desarrollados dentro del material. Por ahí lo que suele traernos más inconvenientes, pero no debería, por cuanto lo que es la resolución es algo simple, son los lotes con invasión, que también lo hemos desarrollado en el módulo 4. En el primero de los casos planteados decimos que es un lote cuyo contrafrente se introduce una cuña. ¿Sí? Bien, aquí lo que se aplicó es la ley de Hofmann. Entonces, tenemos 10 metros de frente por 30 de fondo y decimos que el frente
vale 2 veces más que su contrafrente. Por eso es que es 2 dividido 3, 1 dividido 3. ¿Sí? Bien. Para obtener lo que es fondo relativo, en virtud de que en el caso planteado tenemos una cuña, que sería el caso que tuviésemos un lote supongamos así, en donde aquí tenemos el frente y este es el fondo, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que efectúa el tasador? Se calcula la superficie del contrafrente que se ha invadido, se aplica Hoffman y corresponde pago de la superficie invadida más indemnización. ¿Por qué les decía así que esto es lo que por ahí más puede provocarnos inconvenientes? Porque al margen de que nuestra tarea sea determinar el valor del terreno, también por supuesto de la parte donde se introdujo una cuña o donde tiene una invasión, nosotros vamos a determinar el valor del terreno en su totalidad y en el caso de tener una invasión lateral desde su frente hacia su contrafrente o una invasión en su fondo, lo que vamos a hacer son determinar el valor de la superficie total y también de la superficie invadida y tener en claro qué es lo que corresponde, si corresponde indemnización y o además reivindicación. Pero serán las partes, es decir, los letrados, quienes en base a nuestro valor determinado exigirán lo que a su leal saber y entender corresponde. Lo importante en nuestra función es saber que si tenemos un terreno de 12 metros de frente por 30 de fondo y tenemos una invasión en el frente de 10 metros por 30 de fondo, tenemos que tener en cuenta lo que se denomina lote ideal, 10 por 30. No hay una invasión que afecte directamente al frente del terreno. Entonces, en este caso no corresponde indemnización, ¿sí? Corresponde pago de la porción invadida. Siempre, por supuesto, tomado esto con pinzas, por cuanto la invasión puede ser con alambrado perimetral o puede ser con muro. En ese caso, como les decía anteriormente, serán las partes, los letrados, quienes determinarán cómo se llega a un acuerdo con respecto a esto. No es lo mismo en el caso de tener un terreno de 10 metros de frente por 30 metros de fondo, en cuyo caso, en su invasión, nos deja como frente 8 metros con 66. Es decir, el detrimento es mayor por cuanto invade el frente de nuestro terreno disminuyendo el mismo. Entonces causa una irregularidad de forma, pierde proporción el frente y el fondo y sí corresponde indemnización y como máximo la reivindicación de volver las cosas al estado original. En estos casos planteados es importante tengamos en cuenta estas variables. Corresponde indemnización o corresponde pago de la porción invadida, corresponde indemnización y máximo reivindicación o no. Tenemos como tercer caso invasión de un terreno de 10 metros de frente por 50 de fondo, en donde la invasión es en el fondo y es de 15 metros. La casuística entiende de que el terreno de mayor metraje, la invasión en su contrafrente no le proporciona un daño mayor, ¿sí?
Por ello mismo se los explico, en un lote que no guarda armonía en sus proporciones y por lo tanto se desvaloriza si se toma como base que a mayor superficie, mayor valor unitario, corresponde en este caso el pago de la superficie invadida y no la indemnización. ¿Qué pasa si es el caso de una invasión lateral en su contrafrente? Que es el punto 4. Invasión lateral parcial en el contrafrente del lote. Vale el caso y la explicación del punto 1. Se aplica la ley de Hofmann y corresponde el pago de la superficie invadida más indemnización. Decíamos que el punto 4, recuerden, al momento de la lectura del material, estamos hablando de un terreno de 10 metros de frente por 30 de fondo. Invasión lateral parcial en el frente del lote. Bien, tenemos un frente de 10 metros por 30 de fondo, en donde la invasión es de 3 metros de frente por 8. Entonces, corresponde el pago de la porción invadida más indemnización. Es el caso más grave. ¿Por qué? Porque invade el frente. Entonces, tomemos como regla de que el lote ideal es de 10 por 30 y los casos más graves, en donde no solamente corresponderá el pago de la porción invadida, sino la indemnización. Y en este caso, por ejemplo, reivindicación, es porque se invade en mayor proporción el frente. Tenemos también el desarrollo del lote medial con irregularidad, 10 metros de frente por 30 de fondo, pero vemos en este caso de que el frente se respeta, digamos, en sus metros, pero no hacia el fondo. Entonces, la propuesta de la casuística y de los distintos autores es de normalizar el terreno, y lo que está en forma triangular son metros que se pierden en concepto de castigo por la deformación del terreno desde su frente hacia su fondo, ¿sí? Entonces ahí les aclaro, y inclusive está en color naranja, que son metros que se pierden en concepto de castigo. Pero nosotros lo que vamos a hacer es normalizar el terreno y poderlo de esa forma determinar el valor o tasar. Es decir, la parte triangular del terreno no se toma como una plusvalía positiva, sino como un castigo. Se tasa, normalmente se ingresa a tablas, se visualiza una nueva figura regular teniendo en cuenta la superficie a fin de determinar posibles beneficios a la que se aplica el precio unitario de la mayor superficie y el resto de la superficie irregular. No se computa para la tasación el concepto de castigo. Veamos el caso del resto de la superficie irregular cuando tenemos 10 metros de frente por 30 de fondo y desde el frente hacia el fondo es también en forma triangular y es muy poquito lo que difiere el fondo. Bien, en ese caso no se computa directamente, se tasa como lote medial, 10 por 30, dejando aclarado de que es una plusvalía negativa del terreno. Es decir, se pierde el total de la porción irregular en concepto de castigo. Son conceptos importantes, promedio y balance. Con promedio hacíamos referencia a la suma de todos los antecedentes que se tienen, y es lo que les explicaba recién, llegado al desarrollo del ejercicio. Ustedes verán en la anteúltima celda
hace referencia a promedio de valores. Y el balance, aplicar la mayor cantidad de métodos posibles para llegar a un valor parejo o equitativo. Este es el lenguaje técnico que utilizamos a los fines de determinar el valor. Entonces, tener en cuenta dos conceptos a la hora de tasar. Promedio, obtenemos los antecedentes y efectuamos un promedio dividiendo la suma de los antecedentes por la misma cantidad de antecedentes. Si tenemos 5 antecedentes, sumamos los mismos, al resultado lo dividimos por 5. Y eso es lo que nos otorga el valor precio unitario cuadro o valor precio unitario zona para aplicar a nuestro lote y o terreno. El balance es para la aplicación de métodos. Por último, hacemos referencia a lo que es la ley de Hoffman y a su explicación. Decíamos que se estima que las 2/3 partes del valor de un terreno está en la primera mitad, para que el caso, y es aplicable, para el caso de unidades funcionales distribuidas a lo largo del terreno, pero también se puede aplicar para lotes con salida a 2 calles, y es lo que explicamos anteriormente. En el mismo también cuentan con un ejemplo práctico y un valor hipotético, ¿cierto? Bien, desarrollamos la regla norteamericana. Los norteamericanos, aplican la regla conocida como 4-3-2-1, en donde supuestamente un lote cuyo fondo está dividido en 4 partes, la parte de mayor valor se encuentra en su frente, es decir, vale 4 veces más que el fondo, y así en forma sucesiva. ¿Sí? Esto también se aplica para lo que es unidades funcionales y también para lotes con salidas a 2 calles, y también cuentan con un ejercicio práctico muy fácil para el desarrollo. Bien, lo que seguía a continuación y la propuesta era desarrollar a través de la tabla de Fitt y Servini el primer ejercicio, en donde les entrego los antecedentes de valor de lote para que ustedes puedan completar en cada casillero, superficie, valor del metro cuadrado, el coeficiente de Fitt y Servini y el precio, el precio metro cuadrado de ese terreno. La sumatoria, como les decía, nos va a dar la suma de los antecedentes, que luego, por promedio de valores, es decir, dividido los 5 resultados, nos va a dar el precio unitario cuadra a aplicar a nuestro lote de terreno, que también se le va a aplicar Fitt y Servini en el primero de los casos, y en el segundo de los casos planteados se le va a aplicar el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Con respecto a lo que es la tasación de fondos de comercio. Bien, aquí hay que tener en cuenta la posibilidad de tomar la mayor cantidad de años con respecto al promedio de valor para poder obtener un valor mensual de ingresos mensuales. En este caso, en el desarrollo de este ejercicio se tomaron lo que se denomina 10 unidades o 10 meses, obteniendo como resultado que el valor mensual es de 17.000 pesos. Siempre se aplica una tasa de descuento o tasa nominal anual. En este caso lo que se hizo fue aplicar el 12% anual, ¿sí? Tengan en cuenta que el mínimo es 12% anual y el máximo lo que determine un banco oficial, como por ejemplo el Banco de la Nación, a través de un plazo fijo, ¿sí? El desarrollo no implica mayor dificultad. Por ello, les planteé la posibilidad de efectuar el mismo ejercicio, pero con menor cantidad de años. El ejercicio propuesto tiene 5 años.
Bien, creo que quizás a donde más les resulta como inconveniente es en el desarrollo del mismo. Y van a ver que en el primer año, dice valor presente para el primer año es igual a C1 dividido 1 más I, que es el interés, elevado a la primera potencia, es decir, por 1. Por ello es que nos da 1,12, ¿sí? Porque se le aplica la tasa de descuento. Y así lo vamos a ir desarrollando de manera anual, aplicando la misma fórmula del primer año hasta el último año que hayamos tomado para poder obtener el valor de ingreso mensual. Ello es a lo que se refiere la tasación del fondo de comercio. A continuación veíamos las tasaciones de bienes de uso y o automotores. ¿Qué elementos vamos a tomar en cuenta? Del bien, por supuesto, el dominio, las características físicas, funcionales, origen y su antigüedad, por sobre todas las cosas. En el origen se debe prestar atención al proceso de producción del bien. Si son autos o vehículos antiguos, si tienen tratamiento de cataforesis, si algunas de sus partes han sido cambiadas, reemplazadas. En el origen se deberá prestar atención al proceso de producción, es lo que les hago referencia. Se debe tener en cuenta, por supuesto, la antigüedad y el mercado para ese vehículo, ¿sí? En los vehículos más nuevos sabemos que el tratamiento de cataforesis y todos los tratamientos que pasan son computarizados, es decir, están mediados de alguna manera, por decirlo de esta forma, por robots, es decir, por la tecnología actual, en donde ya las soldaduras no son como antes ni están separados el chasis de la carrocería. También se les hizo mención a tener en cuenta la norma del Tribunal de Tasaciones 11.3 a estos efectos, y se adopta la siguiente terminología para poderlo aplicar. Ustedes cuentan también con el desarrollo y la tasación de un vehículo. Se aplica esta fórmula: valor actual entre corchetes, valor de reemplazo, menos valor de reemplazo, menos valor residual, cierro paréntesis, por K1 por K2. Siendo cada elemento, como les mencionaba, valor actual, valor de reemplazo, valor residual, coeficiente que relaciona la antigüedad con la vida útil. Y hacemos acá un alto para hacer referencia a que los vehículos nuevos, es decir, 2020, se toma como parámetro de antigüedad 5 años. Es decir, si el vehículo es 2015, lo que se aplica es la siguiente fórmula para obtener el K1. K1 igual a vida útil, 5 años, menos vida remanente, dividido vida útil. Ello nos va a dar el K1 a aplicar en este caso. En los casos donde los bienes tengan superada su vida útil, hagamos el supuesto de un vehículo del año 1973, les he incorporado la fórmula para obtener el K1 y es igual a la antigüedad dividido antigüedad más vida esperado o expectativa de vida, porque puede ser un vehículo de 1973 pero estar en óptimas condiciones. Entonces seremos nosotros quienes determinaremos la vida útil. También se les ha incorporado una tabla la cual pueden interpolar. ¿Qué significa?
tenemos como conceptos nuevo, excelente, muy bueno, bueno, regular, deficiente, recuperable, malo y rezago. Pero podemos tener un vehículo muy bueno y el coeficiente es 1.2. Podemos interpolarlo por cuanto es muy bueno, pero no llega a este concepto. Podemos interpolarlo dividiendo 1,2 dividido 0,8. El resultado será el coeficiente K2. Para que ustedes, digamos, sepan utilizar esta tabla, si el vehículo se encuentra en un estado muy bueno, podemos optar por incorporar como valor de K2 1,2 o 0,8 o efectuar la técnica que les decía, que en definitiva es 1,2 o 0,8. También podemos interpolarlo de la siguiente forma: 1,2 más 0,8 dividido 2 para obtener un promedio, por cuanto el estado es muy bueno, pero no estamos conformes, por así decirlo. Bien, los datos a solicitar, por supuesto, tendremos en cuenta si se trata de un vehículo, todo lo que hace referencia a lo jurídico, el título, impuestos, inscripciones, ya sea una prenda. En cuanto a lo técnico, el método a utilizar, ya sea el método comparativo o el método lineal. Y haciendo referencia también a materia de métodos, el método lineal se puede utilizar para lo que es vehículos, pero es más utilizado para lo que es la tasación de elementos de valor técnico contable. Luego desarrollamos lo que hace referencia a la presentación de un dictamen pericial. Con respecto al contenido del informe, está y se encuentra bien detallado, sus aspectos formales también, pero aquí deben hacer ustedes mismos un alto y fijar el conocimiento de esta manera. Un dictamen pericial está compuesto por 4 partes: presentación, desarrollo, conclusión y los anexos. En los anexos se incorporan las fotos, se incorporan la explicación de los métodos utilizados. Para que vean, vamos de atrás para adelante. Luego tenemos la conclusión. Bien, nuestra conclusión puede ir de alguna forma explicada según nuestro legal entender. Tenemos el desarrollo. En el desarrollo van a ir todo lo que nosotros consideramos dentro de lo que es aspecto jurídico, técnico y económico. Y dentro de la presentación, por supuesto, juzgado, nombre de la causa, número de expediente y demás. También hicimos referencia a lo que es pasos procesales. Bien, a tener en cuenta, una vez que nos llega la cédula de notificación, tenemos 3 días o en algunos casos 5 días, en la misma cédula se nos informa para la aceptación del cargo. Mi propuesta siempre es, antes de aceptar el cargo, pedir el expediente hoy. Tengan en cuenta también la despapelización con respecto a lo que es los expedientes, así que lo vamos a poder ver a través del SAC. Pedir el expediente a los fines de saber si tenemos los puntos de pericia bien en claro y toda la información que podamos necesitar para el desarrollo de nuestra tarea pericial. Los pasos procesales son 4: aceptación de cargo, fija fecha,
de inicio de tareas, acta de inspección in situ o acta de inicio de tareas y el acta de inspección in situ en sí. Lo que también quiero dejar bien en claro es que dentro de lo que es pasos procesales se encuentra la presentación dentro del plazo fijado, por lo general 15 días hábiles, para la presentación de la tasación. Y también indicarles que la aceptación del cargo y el fija fecha de inicio son dos pasos procesales que se incorporan juntos al momento de efectuar la aceptación. Es decir, aceptamos el cargo, fijamos fecha para audiencia. Una vez que se inicia la audiencia, comparecen las partes. Al comparecer las partes, fijamos fecha para la inspección in situ del bien, donde también van a comparecer las partes interesadas. Luego de ello, entramos en tarea para efectuar la correspondiente tasación. Cada uno de los pasos procesales debe ser presentado en hoja de uso oficial con membrete del Poder Judicial. Esto es lo que hacía referencia, e inclusive ustedes tienen aquí un modelo de informe con la sugerencia del armado, los factores a tener en cuenta, extrínsecos e intrínsecos, la conclusión, como ustedes pueden ver, los anexos, en donde en este caso, por tratarse de la tasación de un bien inmueble, se han aplicado todos los métodos existentes. Método específico, Ross-Heide, que es método indirecto, la técnica de balance, que es lo que les comentaba anteriormente, y acá van a ver que dice, en técnica de balance se indica método específico con un determinado valor, método indirecto, también llamado método de la renta, con un determinado valor, método directo, con un determinado valor, la suma de valores, un promedio de valores, que es la división, el resultado obtenido por los tres métodos, y por último el resultado del valor del bien, que es la división obtenida de valor de los tres métodos. También hablamos en este módulo de lo importante de tener en cuenta conceptos básicos con respecto a la interpretación de planos, como por ejemplo líneas y curvas, simbología, escala, cuadro de características técnicas o leyendas, cuadro de rotulación o carátula. Ello, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que si está incorporado un plano, nosotros podamos ver, por eso se les ha incorporado en el material la parte de un plano en donde la apertura de la puerta es derecha, es decir, no es funcional ni coordinada, porque al ser puerta derecha, al ingresar se observa el inodoro y el bidet. Con lo que es tasación de predios rurales, es decir, campos. Lo primero que debemos tener en cuenta, por supuesto, es lo que denominamos factores intrínsecos y extrínsecos. Lo normal, digamos, que debemos apreciar son las preguntas con respecto a la tasación de predios rurales o de campos. ¿Qué es lo primero que vemos cuando nos aproximamos a un campo? Y ello nos genera dificultad. Es por ello que les he incorporado en el material el método empírico, siendo que se toma desde el Tribunal de Tasaciones de la Provincia de Córdoba y el Tribunal de Tasaciones de la Nación el método comparativo directo y el método de la renta.
pero el método empírico también, por cuanto lo incorporamos como factores extrínsecos, como por ejemplo la ubicación, la distancia a centros y o poblados. Pero en ello también tenemos que tener en cuenta que en lo que es ambiente, un campo próximo a un poblado puede tener un disvalor por el uso de agroquímicos aún permitidos. Entonces debemos evaluar e interiorizarnos, convertirnos realmente en verdaderos investigadores de todo. Es decir, no es ver el árbol, sino ver el bosque, ¿sí? Con respecto a la clasificación de suelos, decimos que tenemos 8 tipos de suelo. Suelo 1, 2 y 3 es plenamente agrícola. Por ejemplo, Juárez-Selman, Marcon Juárez, Hernando. Suelo 4 es agrícola y diría que nos permite tambo e invernada. El suelo 5 no existe en Córdoba. El suelo 6 y el suelo 7 es para ganadería, invernada, cría, recría. Entonces, si tenemos como punto de pericia determinar el valor de un campo ganadero, sabemos que el tipo de suelo puede ser 6 o 7, depende de nuestra observación cuando lleguemos al campo. Recuerden siempre que no contamos con suficientes antecedentes, eso es lo que lo hace algo más específico al momento de tasar. Entonces, ¿qué pasa si llegamos al lugar indicado? Debemos efectuar la tasación de un predio rural, evaluamos todos sus elementos que conforman el fundo y vemos que tiene galpones, que tiene casa de familia, agua, principal sea agrícola o ganadero. Todo ello será, por supuesto, una plusvalía, le dará mayor valor, pero es accesorio. El campo vale por lo que produce, si es agrícola o ganadero. Si es ganadero, lo que tenga, digamos, corrales, mangas, bretes. Si hay carencia de agua, por ejemplo, algunos ganaderos han incorporado lo que es las lagunas impermeabilizadas para juntar el agua de lluvia y que no falte agua para lo que es la ganadería. El suelo 6 y 7, como les decía, es para ganadería y el suelo 8 es para turismo, es zona serrana, por así decirlo. También tenemos que tener en cuenta límites del suelo y fijarlo bien en claro. Y ello hacemos referencia a lo climático, erosión, piedras, plagas, incendios. Los métodos mencionados utilizados para la tasación de predios rurales es el comparativo directo y el método de la renta. El método comparativo directo lo vamos a aplicar comparando fundos de similares características, ¿sí? Pero también debemos tener en cuenta de que si el fundo que comparamos, supongamos agrícola, tiene 200 hectáreas y tenemos un fundo de 70 hectáreas, si les preguntase de antemano cuál de los dos vale más, tenemos que fijarnos en esta idea. A menor proporción de campo, mayor valor. ¿Por qué? Porque es más fácil de vender. Simplemente por ello. Esto es lo que toma el Tribunal de Tasaciones de la provincia de Córdoba al momento de, por así decirles, efectuarles una consulta de valor. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta al momento de la tasación de un predio rural? Primero que todo, la superficie. Después, los accesorios y o elementos que sirven para la producción. Dentro del aspecto jurídico, por supuesto, tener en cuenta si tiene plano, si tiene escritura, servicios,
qué servicios tiene, el estado de ocupación, si está ocupado en forma indebida o está alquilado, y dentro del aspecto económico, siempre tengan en cuenta si es ganadero el mercado de Liniers, las ferias, y si es agrícola, por supuesto, Pizarra, Rosario. Continuando con el material dado, hablamos también sobre obras de artes. En definitiva, el método a aplicar no es un método completamente delimitado. Se puede decir que se aplica el método empírico, que es lo primero que se tiene en cuenta, el objeto, es decir, la obra de arte, conjuntamente el sujeto y luego evaluar el mercado para esa obra de arte. ¿Qué deberemos tener en cuenta al evaluar el mercado? Toda información de referencia, inclusive también la consulta de colegas de la zona o la consulta a autores como, por ejemplo, Daniel Schabelson, el cual hace referencia a imitaciones. Se les ha incorporado también la historia, los conceptos y demás. Con respecto a lo que es maquinarias agrícolas, ¿cómo evaluarían ustedes una maquinaria agrícola? Bien, primero que nada, tener en cuenta si la maquinaria es obsoleta o presenta la tecnología adecuada para el momento actual. Esto es lo más importante. Pero recuerden que esto le da un valor al campo, pero es accesorio, ¿sí? Es decir, el predio rural puede contar con abonadora, cortadora, cosechadora, desbrozadora, empacadora, todo lo que les he nombrado dentro de lo que es maquinarias agrícolas posibles, pero son accesorias, van a servir al momento de una obtención, digamos, de la cuenca de explotación y de la renta, pero es accesorio. Nosotros debemos evaluar la calidad del suelo y la superficie del campo. En la unidad 5 vimos lo que es ética y lo que es moral. Decimos que la ética deviene del griego ethos, que significa costumbre, y la moral del griego mos, que significa hábitos. Hábitos que luego la costumbre, es decir, la ética, los analiza como lo correcto o lo incorrecto. No existe un marco o un código de ética. Sin embargo, sí existe el concepto de juicio, que es subjetivo y nos determina con respecto a los usos y costumbres lo que es correcto y lo que no. Por ello mismo, como primera conclusión, con respecto a lo analizado en referencia a la ética y a la costumbre, decimos que en la profesión se debe poner en práctica estos principios éticos morales que sirven de parámetros y reglas de comportamiento humano. Por supuesto que nuestro comportamiento desde todo punto de vista debe ser correcto y hasta les diría limitado a responder lo que se nos pregunta o consulta en forma clara, precisa. Por ello, se incorpora el tema de oratoria, denominado como conjunto de principios y técnicas que permiten expresarnos principalmente de manera oral y con claridad. A ello deviene y acompaña la elocuencia, que es la capacidad para sortear obstáculos. Y les he nombrado los principales, como por ejemplo el nerviosismo, y lo he determinado, por así decirlo, como el más villano, lo que siempre nos juega en contra al momento de hablar en público o podernos expresar. Problemas de dicción,
es decir, no poder hilar en forma correcta sílabas y o conceptos. El miedo. No obstante ello, por supuesto, haciendo un análisis correcto sobre estos obstáculos mencionados, es bueno practicar, hacer ejercicios de dicción, hablar sobre la presentación para luego, si se nos efectúan preguntas, hacer una respuesta correcta. También hicimos referencia al ejercicio profesional y el mismo es toda actividad técnica, científica y o docente y su consiguiente responsabilidad. Por supuesto, ligado a la ética y a la moral. Nuestro comportamiento profesional debe respetar siempre las conductas éticas, morales y legales. Les he citado también el artículo 13 de la Ley 7191, el cual nos indica archivar documentos y guardar secreto de toda información relacionada con bienes y o personas obtenidas en razón de nuestra actividad o de su actividad, como dice la norma. ¿Quién puede deslindarnos o permitirnos revelar el secreto profesional? El juez. Pero también tengan en cuenta de que si se nos plantease que nuestra actitud ha sido no ética o antiética, podemos revelar el secreto profesional para ejercer nuestra legítima defensa. También hemos desarrollado, con respecto al tema honorarios, la Ley 9459, por la importancia que la misma nos otorga en el mismo artículo 1 al compararnos con el respeto que se le debe a un letrado. Recuerden que el perito en función es el juez en la calle. Por así decirlo, como manifestase en alguna oportunidad Eduardo Lapa, somos los ojos del juez en la calle. Propiedad de los honorarios. El artículo 5 lo deja bien claro. El artículo 5, Ley 9459. Son de quien los ha devengado, es decir, nos pertenecen. El artículo 6 hace referencia a que tienen carácter alimentario, es decir, no son embargables, y el juez no puede apartarse de regular nuestros honorarios. Por último, el artículo 49 de la citada ley hace referencia al mínimo y al máximo de ius. Se nos va a regular por la presentación de nuestro dictamen pericial un mínimo de 8 ius y un máximo de 150 ius según la sana crítica del juez. Pero también hay algo que tenemos que tener bien en claro. Supongamos el caso de la aceptación del cargo, pero que las partes homologuen, lleguen a un acuerdo, se nos notifique mientras estamos en el primero de los pasos, la aceptación del cargo, y al tomar razón del expediente nos damos cuenta de que no va a ser necesaria nuestra tarea pericial. Se nos regula, y quiero que ello quede bien en claro, se nos regula por la sola aceptación 4 ius. Por último, le hice mención en la anterior clase a la lectura del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba. Si es concordado, como en este caso, mejor, para que puedan también acudir al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y poder constatar y fijar también los artículos. Les he dejado indicado la lectura de los artículos 259 al 283. También, si así lo desean, desde el 253, ¿sí? Por el pedido de la prueba. Con ello damos por concluido el repaso del material de estudio entregado.